Hola a todos, bienvenidos al webinar Copias de seguridad, cómo proteger los equipos informáticos de tu empresa en la nube. Mi nombre es Juan Antonio Robledo y voy a ser el ponente para este webinar. Os recuerdo lo primero que en el lado superior derecho tenéis una barra de herramientas de la herramienta GoToWebinar, en la que encontraréis un sitio donde podernos enviar consultas, plantear dudas durante o a lo largo del seminario en cualquier momento que lo necesitéis y serán debidamente contestadas en cuanto sea posible. Este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha de la Junta de Comunidades, BELIEF, ha programado con el objeto de que los participantes adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros respectivos proyectos. Todos estos están impartidos por acreditados profesionales en cada una de nuestras respectivas materias. Podéis consultar más información de la oferta de webinars en www.belief.es o obtener más información en webinars@belief.es. Como decía, mi nombre es Juan Antonio Robledo, soy director de Robledo Sistemas Informáticos y Seguridad. Soy consultor de sistemas, arquitecto de sistemas y también consultor de ciberseguridad. Si tenéis curiosidad por conocer mi perfil profesional, pues ahí tenéis mi contacto en LinkedIn. Al igual, si queréis establecer contacto conmigo, no tengáis ningún problema en solicitarlo. Los objetivos del webinar son los siguientes. Conocer qué es una copia de seguridad, también llamada backup. También hemos de acostumbrarnos a usar el anglicismo y los diferentes tipos de backup que existen. Es importante entender qué es la política de retención de datos. Es uno de los temas que vamos a ver. Vamos a aprender a planificar correctamente un backup. Vamos a comprender la diferencia entre backup y sincronización y cómo usar recursos existentes en la nube para estos backup y para la sincronización. Haremos un ejemplo práctico en el cual veréis cómo se usa y qué funcionalidades tiene. Los temas que vamos a tocar, el índice es, primero vamos a ver qué es una copia de seguridad, como decía antes, qué tipos de copia de seguridad existen, política de retención de datos, planificación de una copia de seguridad, qué es la sincronización, instalar y usar copia de seguridad y sincronización de Google y qué modificaciones debemos de hacer en las tareas de backup de Cobian, que es una herramienta de copia de seguridad local gratuita, para implementarlo con la nube de una forma sencilla. Empezamos con el primer tema, que es una copia de seguridad. Su definición es obvia, lo contiene el nombre. Una copia de seguridad, como decía del término inglés backup, no es más que una copia de los datos originales fuera de la infraestructura, PCs, servidores, que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida. Sea un desastre, sea un robo, un fallo de datos, datos que hayamos perdido por culpa de un malware. Entonces, tenemos nuestro servidor en la empresa con documentos, bases de datos, datos en general. Tenemos un medio externo, sea local, sea en la nube, que nos permite almacenar esa información. La copia de seguridad no es más que replicar esa información, esos datos, esos documentos en ese medio. Como digo, que puede ser local o puede ser, como vamos a ver, en este caso, en la nube. Como decía, las copias de seguridad son útiles para diferentes situaciones. Primero, el más obvio, recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe informática. Es el caso maestro donde se puede reflejar, se puede ver reflejado para qué sirve un backup,
pues se vio en el ataque a las Torres Gemelas del 11S, en el cual, bueno, pues hubo empresas que por el hecho de no tener un buen procedimiento de recuperación de desastres, el cual forma parte de la copia de seguridad, pues literalmente desaparecieron, porque desapareció toda la información que manejaba y de la que dependía esas empresas. Puede ser también que necesitemos restaurar una pequeña cantidad de archivos, un archivo en particular, puede ser, porque se ha eliminado, lo hemos borrado accidentalmente, se ha estropeado, se ha corrompido y no se puede abrir, se ha infectado por un virus informático, los famosos ransomware que cifran los ficheros de nuestros ordenadores cuando son infectados y que hacen que no podamos acceder a la información. Pues la única forma correcta y funcional de recuperar la información que nos han secuestrado es utilizar la restauración de la copia de seguridad previa que hayamos hecho, que tengamos de nuestros datos y nuestros ficheros. Y otro uso de la copia de seguridad no tan claro es, o no tan evidente, es el de guardar información histórica de una forma más económica que tenerlo en los discos duros principales de los sistemas informáticos de nuestra empresa. De forma que lo tenemos en un dispositivo externo, el disco de menor coste y el disco de esos servidores o de ese servidor, pues le despejamos de información y podemos seguir disponiendo de espacio libre gracias a esa extracción de datos históricos que en un momento dado podemos necesitar recurrir a ellos, o bien porque legalmente debemos de guardarlos, pero no tenemos por qué tenerlos online continuamente. Entonces, bueno, pues es una forma, estas copias de seguridad históricas, de mantener esa información fuera para liberar espacio del que podemos necesitar en el día a día. Visto esto, vamos a ver como segundo punto los diferentes tipos de seguridad, de copia de seguridad que existen y que normalmente en todos los software de copia de seguridad están disponibles. No en todos los que se hacen en la nube, pero sí en los que se hacen a nivel local. En cualquier caso, son conceptos que hay que conocer para poder hacer una correcta planificación de las copias de seguridad. Pues empecemos a ver los tipos de copia de seguridad existentes. De forma muy resumida, hay 3 definidos con estos nombres: completa, diferencial e incremental. Serán los nombres por los que os encontraréis cada tipo de copia de seguridad en cualquier software de backup que disponga de la posibilidad de hacer copia en con diferentes modos de copia. Vamos a ir viendo uno a uno. Vamos a ir viendo la más fácil, la más evidente, que es la copia de seguridad completa. Una copia de seguridad completa significa que cada vez que hacemos copia de seguridad, hacemos copia de seguridad de absolutamente todos los datos. Se hayan modificado cuando se hayan modificado. Sean nuevos, sean antiguos. Se hace copia de absolutamente todo. ¿Qué ventajas tiene este procedimiento de hacer la copia de seguridad? Pues que cualquier copia de seguridad contiene toda la información, evidentemente. Porque son completas, absolutamente todas son completas. Con lo cual, la restauración de los datos es muy sencilla, porque no hay que hacer nada más que recuperar en cualquier media que está en la copia de seguridad hecha esa información que queremos restaurar. ¿Pero qué inconvenientes tiene? El principal es que necesitamos mucho más espacio para hacer las copias de seguridad, porque cada copia es una copia de absolutamente toda la información, y por tanto también tiene una mayor duración, es decir, tarda más en hacerse esa copia de seguridad, al hacerse una copia de seguridad completa cada vez con toda la información. Para verlo de una forma gráfica, vamos a plantear pues, que hacemos un backup el día 1, que ocupa un tamaño. El segundo día, la información, hay ficheros nuevos, hay información nueva, ese backup va a crecer de tamaño. El tercer día igual, el cuarto día igual, el quinto vemos cómo se va incrementando cada día con la información nueva contenida en nuestros sistemas.
pues ese backup cada vez es más grande. Aquí podemos ver que a lo largo de la semana vamos a necesitar para almacenar un backup semanal la suma de todos esos cilindros azules, si los cotejamos como si fuera capacidad, tamaño, pues vemos que es multiplicar por algo más de 5 la capacidad total de la información que teníamos el lunes. Vamos a ver el siguiente modo de copia de seguridad, que es el diferencial. El diferencial solo copia los datos o ficheros que sean nuevos o se hayan modificado desde la última copia de seguridad completa. Ahí el nombre, diferencial, es la diferencia de lo que se copió del backup de ayer al backup que se tendría que hacer hoy. ¿Qué es nuevo, qué es diferente? Ventajas obvias. El backup ocupa mucho menos. Sí es cierto que tenemos que partir de uno completo, pero el segundo día ya no tenemos que hacer el backup completo, solo de la información nueva o modificada. El backup es mucho más rápido en su realización. ¿Qué inconveniente principal tiene? O prácticamente único, pues que la restauración es más compleja. Hay que recurrir al último backup completo y al diferencial del día el que se quiera restaurar. Veámoslo de forma gráfica. Tenemos el día 1, un backup completo. El día 2 solo hacemos backup de esa información nueva o modificada. El día 3 seguimos haciendo solo copia de seguridad de esa información nueva o modificada desde el backup del día 1. Por lo tanto, va creciendo poco a poco, pero sin llegar a necesitar copiar absolutamente toda la información. Si el día 5 queremos recuperar un fichero que guardamos y hicimos backup el día 4, ¿cómo haremos la restauración? Pues tendremos que restaurar el backup del día 1 y luego el backup del día 4. Hay aplicaciones que nos facilitan esta restauración y si sabemos que hemos modificado ese fichero el día 4 o después del backup del día 1, pues solo tenemos que recurrir al diferencial, es decir, en nuestro ejemplo, al backup del día 4. Veamos el tercer modo de copia de seguridad, que es incremental. Se hace copia únicamente de los ficheros y datos que hayan sido modificados desde la última copia de seguridad, sea del tipo que sea completa, sea también incremental o sea diferencial. ¿Esto qué hace? Pues reduce todavía más el volumen de los datos de backup, porque solo se copia lo que se ha modificado de forma muy gráfica de un día para otro, con lo cual el backup es todavía mucho más rápido que el anterior, que el diferencial. Pero por contra, aquí sí que la restauración es más compleja, porque para hacer una restauración completa necesitamos recurrir al último backup completo, más a todos los backups incrementales que tengamos hasta la fecha que queramos restaurar. Veámoslo de forma gráfica. Tenemos nuestro backup del día 1, que es completo. Tenemos nuestro backup del día 2, que ya solo es el incremental respecto al día 1, es decir, solo contiene el backup de los ficheros o datos modificados o nuevos desde el día 1. El día 3 volvemos a hacer solo copia de los ficheros o datos modificados desde el backup anterior, desde el día 2. Y así día tras día, día 4, día 5. ¿Qué significa? Que si queremos restaurar el backup del día 4, tenemos que restaurar el backup del día 1, el del día 2, el del día 3 y el del día 4. Estos tres últimos que son incrementales. Como veis, el tamaño total de la copia de seguridad es muy inferior, pero tiene esa desventaja en cuanto a la recuperación. Todo esto hay que elegir un método u otro en función de
las características de nuestros sistemas, de los datos que queremos salvaguardar, de las necesidades que podamos tener, del tamaño que pueda ocupar, etcétera. Este método de backup era sobre todo muy utilizado cuando se utilizaban cartuchos de cinta externos que tenían un tamaño limitado y un coste muy elevado. Entonces se intentaba reducir al mínimo el espacio usado por los backups. Hoy en día que hacemos normalmente backups en discos externos o en dispositivos de más capacidad, no se suele utilizar. Se suele utilizar la combinación de completo y diferencial. Vamos a hablar de otro concepto, que es la política de retención de datos. Es importante entender para poder planificar correctamente un backup. Y muy sencillamente, una política de retención es una norma establecida por la empresa que especifica para un determinado tipo de datos, o para una base de datos, o para un tipo de documentos, o una serie de documentos, cuánto tiempo se mantendrá o se deberá de mantener la información después de su fecha de creación. Puede ser por motivos legales, corporativos, por tema contractual con los clientes, puede ser cualquier, o sencillamente porque es nuestra información como empresa que necesitamos mantener viva tanto tiempo como sea posible y protegida tanto tiempo como sea posible. Las políticas de retención de una empresa son la colección de todas las reglas de retención que rigen todos los documentos, es decir, el set, el juego de políticas de retención para cada tipo de documento. Podemos necesitar guardar ciertos tipos de documento, facturas, por poner un ejemplo, durante un periodo de años, pueden ser 3, pero hay otros documentos que sean temporales, como pueden ser pedidos, que solo necesitamos o queremos guardarlos durante un año. Entonces, cada tipo de documento puede tener asignado una política de retención diferente. Y también puede ser que la política de retención nos exija que tengamos que mantener un número mínimo de copias de seguridad antes de que se eliminen automáticamente. Es decir, no solo tener guardada una copia de seguridad de ese set de documentos, de esa selección de documentos, sino que nos obliga a tener múltiples copias para tener más posibilidades en caso de necesitar recuperar los datos, más posibilidades o menos riesgo de pérdida absoluta de los datos. Pues visto los conceptos de qué es una copia de seguridad, qué tipos de copia de seguridad existen y qué es la política de retención de datos, ya tenemos la información suficiente para poder planificar una copia de seguridad. Por tanto, la planificación debemos de realizarla en función de qué, cómo y cuándo queramos hacer la copia de seguridad. Siempre teniendo en mente, teniendo claras las políticas de retención. Vamos a hacer un ejemplo para vamos a definir un plan de backup con periodos de retención semanal, mensual y trimestral, con un periodo de retención máximo de un año. Nos ponemos una semana cualquiera. El lunes hacemos un backup completo del día 1. El martes, miércoles y jueves hacemos backup diferenciales para esos días 2, 3 y 4 de la semana. Y el viernes, ¿qué hacemos? Pues hacemos otra copia completa identificada como semana 1. Ya no es copia diaria, ya es copia de semana. Es decir, esta copia se va a mantener durante una semana hasta el siguiente viernes. Su periodo de retención es de una semana. Mientras que las de los días de 1 a de 4 son prácticamente diarias. Porque se supone que podríamos sustituir la de 1 de la semana 1 por la de 2 de la semana 2. La semana 2 hacemos exactamente lo mismo, pero la copia semanal la identificamos como
semana 2, la del viernes. Es decir, seguimos reutilizando los backups diarios, pero ya tenemos como periodo de retención el backup de 2 semanas, el de la semana 1 y el de la semana 2. Semana 3 hacemos exactamente lo mismo, tenemos backup semanal de semana 3 y la semana 4, de lunes a jueves, seguimos teniendo los backups diarios, diferenciales, pero ese último viernes del mes hacemos la copia mes 1, que vamos a mantener guardada durante todo el periodo trimestral. Esto es la planificación del mes 1. ¿Qué hacemos el mes 2? Exactamente lo mismo. Vamos, como veis, la copia del viernes S1, de semana 1, se reutiliza o se sustituye por la de la semana 1 del mes 2. Es decir, esa copia ha tenido un periodo de retención de un mes. Además, como hablábamos detallaba durante la explicación de la política de retención de datos, podemos decidir guardar múltiples copias S1, con lo cual alargaríamos todavía más el periodo de retención. El mes 2, el último viernes de la semana 4, guardamos la copia mes 2. Y el mes 3 hacemos el mes exactamente igual, pero el último viernes ya definimos a ese backup como trimestre 1. El siguiente trimestre haremos exactamente lo mismo, tendremos nuestro backup trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Es decir, vamos a tener una copia que son las mensuales con un periodo de retención, las trimestrales con un periodo de retención de un año. Insisto que podemos tener guardadas múltiples copias del tipo T1, T2, T3 o T4. Por ejemplo, la T4 la podemos llamar A1 de año 1 y guardarla durante un periodo o guardar 3 copias. 3 copias A1. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder guardar tenemos un periodo de retención de un año. De 3 años, porque hemos dicho que guardamos 3 copias anuales. El periodo de retención no cuenta con que vayamos a guardar todas las copias diarias de absolutamente todos los días del año durante todo ese periodo. Se trata de poder disponer de una copia que nos permita remontarnos a un periodo. Y eso lo conseguimos con este tipo de planificación. Los sistemas de copia de seguridad en la nube, además, nos permiten hacer algo que no debemos de confundir con la copia de seguridad, aunque lo podamos utilizar como herramienta para la copia de seguridad, pero que sí es eminentemente práctico y vamos a ver cómo utilizarlo y cómo sacarle partido, que es la sincronización. La sincronización no es ni más ni menos que la posibilidad de disponer de documentos de forma síncrona entre 2 o más ordenadores. Estén donde estén en la misma red local, estén en diferentes redes locales, o sea un equipo portátil y un equipo local en una oficina. Entonces, ¿cómo funciona la sincronización? Yo tengo un ordenador con documentos en mi oficina y está el servicio en la nube de sincronización, de cloud, de almacenamiento de información, que puede ser Google Drive, puede ser Dropbox, puede ser OneDrive, puede ser Mega. Hay múltiples servicios, en principio gratuitos hasta cierta capacidad, pero luego tienen planes bastante económicos de almacenamiento que nos permiten, entre otras cosas, hacer esta sincronización. Entonces, yo instalo el cliente de esa nube, de Google, de Dropbox, etcétera, en mi ordenador de la oficina y eso me va a permitir conectarme a la red
a la nube de ese proveedor que he elegido. Y lo veremos en la práctica de forma más o menos automática, va a sincronizar los documentos en la nube de forma automática. No voy a tenerme que preocupar de hacer copias, de moverlos manualmente, que también, pero podemos decidir hacerlo de forma automática, de forma que si yo pierdo el ordenador local, podría recuperar la información en la nube. Y esto está muy bien, pero vamos a ir un paso más allá. Si yo utilizo en otra oficina, tengo otro ordenador, utilizo las mismas credenciales para conectarme a ese proveedor de la nube, me conecto a al mismo repositorio, al mismo almacenamiento, automáticamente se van a sincronizar los archivos. Y puede ser un equipo portátil para una persona que trabaja en campo y necesita poder tener acceso a la documentación de la empresa. Se conecta con el mismo usuario y también tiene automáticamente acceso a los documentos. Además, es acceso local, es decir, si pierde la conexión por cualquier motivo, sigue teniendo los archivos localmente. No es una conexión en tiempo real a la nube. La conexión lo que hace es sincronizar la información. Y hablo de sincronizar porque es bidireccional. Si el usuario del ordenador portátil elimina un archivo de los que están en esa carpeta sincronizada, se va a eliminar para todos. Se va a eliminar a la nube y se va a eliminar en los dos clientes que están en sendas oficinas. Y cualquiera que modifique un documento va a modificarlo para todos. Lo va a modificar, se va a sincronizar con la nube y la nube lo va a sincronizar con los demás clientes que haya, pues, la otra oficina y el portátil. Y si crea un nuevo archivo, por supuesto, también, cualquiera de ellos. Es algo que hay que tener muy claro. Por eso insisto en que, en principio, si hay una forma más óptima de utilizarlo para hacer copias de seguridad, no debe utilizarse como un repositorio de copia de seguridad. Vamos a suponer que a cualquiera de ellos sufre una infección por malware o ransomware que cifra los archivos y pide un rescate para poder acceder a la información de estos archivos. La única opción es recuperarlo de una copia de seguridad. Pero como se han modificado en modo sincronización, automáticamente esos archivos cifrados se van a mover, aunque no estén infectados los demás ordenadores, se van a mover hacia esos otros ordenadores. Y en la nube, por supuesto. Entonces, el uso que hay que darle a la sincronización es el de poder compartir documentación entre varios sedes, entre varios usuarios, con la posibilidad de que si hay alguien deslocalizado, porque está trabajando en un punto con un terminal móvil, sea donde sea, pueda también tener acceso a la información, aunque no tenga conexión a Internet. Muy bien, pues ahora vamos con la parte práctica del webinar, que es que vamos a instalar y usar copia de seguridad y sincronización de Google. El producto copia de seguridad y sincronización de Google, que forma parte de Google Drive. Voy a utilizar, para ejemplificar lo que hemos estado viendo, de sincronización dos entornos virtuales con Windows 7, como si fueran dos ordenadores que están trabajando por separado. Vamos a instalar el software en ambos, vamos a conectarlos con la misma cuenta, vamos a crear incluso esa cuenta en la página web de Google y seguidamente vamos a usarlo y vamos a ver qué ocurre cuando actúo sobre los archivos sincronizados en el otro ordenador. Bien, pues como decíamos, aquí tenemos nuestro primer ordenador con Windows.
Vamos a conectarnos, vamos a crear una cuenta de Google para poder tener acceso a Google Drive. Entro en google.com. Vamos a ver si creamos la cuenta. Bien, creamos cuenta. Vamos a ver, vamos a llamarnos webinar demo. Vamos a ver si este usuario está libre. Pues no. Vamos a, pues estamos webinar demo 27. Perfecto. Ponemos una contraseña. La confirmamos. Nos pide unos días, una fecha para comprobar que somos mayores de edad. Ponemos cualquier año, cualquier fecha. Vamos a elegir el anonimato. Nos pide confirmar los datos de las cláusulas. Y nos pide la verificación de cuenta. Tenemos el código de verificación. Así que continuamos. Y ya tenemos nuestra cuenta en Google. Ya podemos utilizar los servicios de Google Drive. Tienen una capacidad de almacenamiento limitada, pero más que suficiente para hacer la demo. Vamos a ir entrando. drive.google.com. Bueno, como está recién creada la cuenta, pues nos da la bienvenida, nos pide cierta información. Como esto no nos aporta nada, lo cerramos y tenemos nuestro Google Drive. Luego veremos la herramienta web. Lo que quiero ahora mismo es, vamos a cerrar el mensaje de bienvenida, es instalar copia de seguridad y sincronización para Windows. Tenemos el enlace abajo a la izquierda, como podéis ver. Vamos a ver si lo hago más grande para que se vea bien. Aquí abajo descargamos la herramienta. Y en paralelo vamos a ir en el otro, bueno, aquí ya tendremos que decidir si queremos la copia de seguridad del producto personal o de empresa. El de empresa tiene coste, el personal, como digo, es gratuito hasta cierta capacidad. Descargamos, aceptamos y descargamos. Bien. Ya puedo abrirlo, la ejecución. Y cerramos el explorador, el navegador, porque no nos hace falta. No sé si se ha ejecutado. Lo hacemos por aquí. Y mientras se instala, vamos al otro ordenador con Windows. Estoy en un entorno virtual, como os comentaba. Tengo dos ordenadores con Windows ejecutándose, de forma que podamos trabajar simultáneamente y hacer una simulación de sincronización como sería en la realidad. Aquí tenemos, accedemos a
drive.google.com. En el otro ordenador ya me pregunta si desea ejecutar el archivo. Vamos a ejecutar para instalar el software de Google Drive. Bien, conectado a internet, está descargando, pues volvemos al anterior. Vamos a Google Drive. Aquí tiene un aspecto diferente porque no me he logueado con ninguna cuenta, no he iniciado sesión. Entonces dijimos que era webinar demo 27@gmail.com. La contraseña, evidentemente, para que la sincronización funcione, debemos de estar utilizando la misma cuenta. Hay otra forma que nos permite compartir, recursos, ficheros, carpetas en nuestro Google Drive con terceras personas que dispongan de su propio Google Drive y ellos pueden hacer una copia local, de forma que se sincroniza entre dos Google Drive de dos usuarios diferentes. Pero el caso que queremos ver, el que estamos viendo, es que somos la misma empresa, tenemos la misma cuenta y queremos utilizar el mismo recurso. Bien, pues ya estamos listos. Ahora entrará ya Drive, igual que ha entrado en el otro ordenador virtual. Vamos a ver. Bueno, está instalando, pues volvemos al segundo. A ver si descarga la página completa. Porque nos falta el acceso a la descarga de la aplicación. Descargamos también el software de copia de seguridad y sincronización. Podemos buscar su nombre directamente en Google. Y aquí tenemos el instalador. Bueno, pues volvemos a cerrar el navegador, que de momento no lo necesitamos. Uy, no terminó la descarga. Vamos a ver. Pues ya está descargado. Ejecutamos y cierro el navegador, que no nos hace falta para absolutamente nada. Veamos en el otro ordenador que ya se ha completado la instalación. Y vamos a empezar. Vamos a ver. Estoy saltando de uno al otro para asegurarme que se instala correctamente el software. Bien, lo primero es iniciar la sesión. Tenemos que volver a introducir nuestra cuenta de correo. Webinar demo, en nuestro caso, 27. Introducimos nuestra contraseña. Siguiente paso es elegir qué carpetas queremos que se mantenga una copia de seguridad en Google Drive. Entonces podemos hacer que automáticamente se cree una copia de seguridad por defecto de estas tres carpetas: documentos, del escritorio y de imágenes. Podemos seleccionar otra carpeta diferente, por ejemplo, vamos a elegir la de música. Perdón, que esas de la biblioteca no podemos utilizarla, así que tenemos que ir a la de descargas, por ejemplo. Ahí tenemos
nuestra carpeta de descargas seleccionada para hacer copia de seguridad. Y por ejemplo le digo que la de imágenes no quiero hacer copia. Sencillamente es quitar el check y ya está. Podemos elegir crear copia de seguridad de todos los archivos y las carpetas o solo de fotos y vídeos. Si selecciono fotos y vídeos, interpreta las capturas de pantalla que hagamos en nuestro entorno Windows. Son imágenes, pero nos permite no hacer copia de seguridad, si no tienen valor para nosotros. Y también si tenemos archivos de tipo RAW de imagen, pues también nos permite no hacer copia de seguridad. Voy a seleccionar que haga copia de todo. En configuración avanzada podemos elegir qué archivos, qué extensiones de archivo. Recordar que la extensión es la parte del nombre del archivo que está a la derecha del punto. Que queremos que omita a la hora de hacer copia de seguridad. Por ejemplo, quiero omitir que no haga copia de seguridad de ningún archivo ejecutable que tiene la extensión exe, pues añado .exe. De hecho, voy a eliminarlo. Es solo poner el nombre de la extensión exe. Él se encarga de poner el punto. Quiero omitir ficheros de música MP3, los pongo MP3 y los añado. Y así evito que se haga copia de seguridad de este tipo de archivos. Además, tiene un enlace con Google Fotos que nos permite subir fotos y vídeos a Google Fotos, además de hacer copia de seguridad. No es algo que nos ataña para este curso, con lo cual no lo vamos a ver. En cuanto a la calidad de fotos y vídeos, podemos mantener la calidad original. Tenemos un almacenamiento limitado a 15 gigas. O alta calidad. El propio sistema comprime las imágenes y los vídeos para que ocupen menos y nos da almacenamiento ilimitado gratuito. Todo depende de que tengamos, como veis está muy orientado a usuario doméstico para fotos y vídeos, pero ahora veremos cómo utilizarlo para cualquier tipo de documento. En configuración de red también tenemos unos parámetros bastante interesantes. Configuración de proxy, en caso de que nuestra organización dispongamos de un servidor proxy y tengamos que configurarlo. Normalmente con tenerlo en detectar automáticamente, debería de usar la configuración que detecte en el navegador. Y configuración del ancho de banda. Podemos limitar a una velocidad en kilobytes por segundo la velocidad a la que utiliza, a la que hace copia de seguridad y sincroniza, para evitar colapsar. Si somos muchas personas con una línea de datos o de acceso a Internet no muy ancha, no mucho ancho de banda, pues nos permite limitarlo para no colapsarlo. No es nuestro caso, así que no vamos a limitarlo. Seguimos con el siguiente paso. El siguiente paso es configurar la sincronización. Automáticamente va a crear una carpeta para el usuario, en este caso se llama usuario, que se llama Google Drive, que es la carpeta que va a sincronizar. Yo puedo elegir, solo se puede hacer durante el proceso de instalación, esto tenemos que tenerlo muy claro, porque si queremos modificarlo posteriormente no se puede. Puedo elegir que la copia de seguridad, o sea, la sincronización se haga de otra carpeta. Por ejemplo, aunque no es el sitio correcto, pero voy a decidir que en la raíz de C voy a crear una carpeta que se llama sincronizada y voy a decirle que utilice que sea esa la carpeta de sincronización. Me permite seleccionar sincronizar todo en mi unidad o solo estas carpetas.
Como no hay carpetas dentro de sincronizada, no aparece nada. En este caso, bueno, vamos a elegir que sincronice todo. Y empezamos. Esto es toda la configuración. Automáticamente nos ha colocado en el escritorio un icono de Google Drive. Si vuelve a aparecer, aquí lo tenemos. Si abro el explorador de archivos, veo que la carpeta sincronizada o la que hubiéramos decidido tiene un check. Esto nos indica que ya está sincronizada con la red. Y además tenemos el icono en el try, en la barra del try icon, con la nube, indicándonos el estado de la sincronización. Aquí, bueno, nos sale una ventana informándonos de que aparece el icono y señalándonos que está ahí. Y pues se acaba de sincronizar única y exclusivamente Google Drive.link. ¿Qué más opciones tenemos en el cliente? Podemos abrir la carpeta de Google. Voy a cerrar para que veáis el efecto, porque si no, como la teníamos abierta, no la voy a volver a abrir. Aquí la tenemos, la carpeta sincronizada. Podemos ver en la web. Esto nos permite acceder a nuestros archivos, aunque no estemos, o que estamos en un ordenador en el cual no estamos dados de alta en nuestra cuenta de Google, pero sí podremos acceder a él, o no tengamos instalado el cliente de Google Drive, de copia de seguridad y sincronización, pero sí queramos acceder. Bueno, habilito la extensión del launcher de Google Drive. Como veis, bueno, son todos productos de Google, con lo cual están muy integrados entre ellos. También nos ha creado accesos directos para Google Slides, que son presentaciones, Sheets, que son hojas de cálculo, y Docs, que son documentos. Y tengo mi unidad, a la cual no tengo nada. Mis ordenadores, los ordenadores que tengo configurados con las copias de seguridad de los directorios que le he dicho que haga copia de seguridad. De downloads, que es la carpeta de descargas, aunque veáis que hay dos archivos, pero como estos tienen, y voy a configurarlo para que lo veáis bien, y os recomiendo que siempre configuréis así vuestros Windows, desmarcar, ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Vamos a ver si quiere salir. Mientras, vamos a ver cómo va la instalación en el otro ordenador. Como lo he dejado desatendido, no se ha terminado de instalar porque no le he dado permisos. Ya. Ahora continuará. Volvemos a este primer ordenador. Aquí tenéis. Tiene la extensión .exe. Yo en la configuración le dije que excluyera la extensión exe de la sincronización. Si quiero quitar esa exclusión, vengo al icono de copia de seguridad y sincronización de Google, el icono de los 3 puntos en vertical, que es la configuración, preferencias, cambiar y elimino la exclusión, el que ignore esa extensión. Bien, pues ya está. Eliminado, con lo cual ahora ya vemos que está sincronizando
1 de 2, luego será 2 de 2 porque está sincronizando esos dos archivos. Se acaba de sincronizar aquí. Podemos ver en tiempo real el estado de la sincronización. Y en la aplicación web vemos efectivamente lo mismo. Aquí están nuestros dos archivos sincronizados. ¿Quién es el propietario? Última modificación, el tamaño del archivo. Y eso es la copia de seguridad. Ahora vamos a ir a ver en nuestra carpeta, vamos a cerrar aquí, nuestra carpeta local de Google Drive. Voy a crear un nuevo documento de texto, fichero 1, y lo editamos. Esto es un fichero de prueba. Lo guardo y automáticamente esta carpeta que está sincronizada, ahí lo tenemos en mi unidad. Es un fichero muy chiquitín, con lo cual se ha sincronizado inmediatamente. ¿Qué puedo hacer con estos ficheros? Que no puedo hacer con las copias en teoría sí puedo hacer con las copias de seguridad, pero hay que tener cuidado. ¿Qué puedo hacer? Compartirlo con otros usuarios que no pertenezcan a mi organización y que no tengan acceso a mi usuario. Es decir, a cualquiera que tenga una cuenta, en este caso de Google. Esto es extrapolable casi toda la funcionalidad a cualquier otra herramienta por la que optéis si no es esta. Selecciono compartir. Y ahora nos debería de aparecer un formulario en el cual podemos introducir direcciones de correo. Claro, mientras quiere salir, vamos a ver cómo va la instalación en el otro ordenador. Pues tenemos el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Voy a utilizar, para que se sincronicen entre ellos, la misma cuenta. Webinar Demo 27. Nuestra contraseña. Vamos a configurar el backup. Voy a dejar predeterminado tal y como lo propone. Y la sincronización. Y vamos a dejar en este caso predeterminado como lo propone, porque no es necesario que sea la misma carpeta ni esté ubicada en el mismo sitio, ni mucho menos. Muy bien. Ya tenemos la misma configuración en los dos ordenadores. Tenemos dos ordenadores sincronizados con el software de sincronización instalado y con la misma cuenta. Ya se ha refrescado. Tenemos la carpeta Google Drive vacía porque todavía no se ha sincronizado. Y vamos a ver qué ocurre. Bueno, vamos a quitar esto. Ahí tenemos nuestro fichero 1. Ese fichero que hemos creado en el otro ordenador. Lo abrimos aquí. Y tenemos el mismo texto, el mismo fichero en ese ordenador. Ahora vemos el tema de compartir, que parece que está dando un problemilla. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Pero quiero que veamos, aquí tenéis en favoritos automáticamente inserta el enlace a Google Drive. También, esto también depende un poco de qué versión de Windows utilicéis, pero debería ser así. Tenemos el mismo fichero. Y ahora me voy al segundo ordenador y voy a modificar este fichero. Modifico el fichero, lo guardo. ¿Y qué va a ocurrir en el primer ordenador? Pues que se va a sincronizar. A ver si ya lo ha hecho, si ya ha cambiado la fecha y hora de modificación. Y aquí lo tenéis, el fichero que he modificado en el otro ordenador. Es el mismo fichero, realmente. ¿Y qué ocurre si lo borro? Me voy al segundo ordenador.
cierro. Y en cuanto se sincronice, ahí está, ha desaparecido. Recordar esto. Es muy importante. ¿Por qué no lo puedo utilizar como copia de seguridad la sincronización? Porque corro el riesgo de que ocurran este tipo de cosas. ¿Es irrecuperable? No. Primero, ordenador original. Tengo la papelera de reciclaje. Lo puedo restaurar. Y aquí lo tengo de nuevo. Me voy al segundo ordenador. Y aquí lo tengo de nuevo en cuanto se ha sincronizado. Voy a volverlo a borrar en el ordenador 1. Vamos a vaciar las papeleras de reciclaje en ambos ordenadores para que no haya ninguna interferencia. Bien. Eliminar. Y voy a vaciar la papelera de reciclaje, es decir, no hay opción a recuperarlo de la papelera de reciclaje del ordenador. ¿Tengo todavía posibilidad de recuperar ese archivo? Mirar la papelera de reciclaje del segundo ordenador, que no la he vaciado. Es como si lo hubiera borrado localmente. Aquí todavía tengo la opción de restaurarlo. Segunda vía de restauración, es en el ordenador remoto. Y volvemos a eliminarlo en este mismo. No hace falta ir al primero. Y tengo otra forma de recuperarlo. Vamos a ver que se sincronice. Aquí está, sincronizado, ha desaparecido. En cualquiera de los dos, abro el icono, le digo ir a Google Drive en la web. Bueno, lo tenía abierta, pero lo cerramos para que vuelva a aparecer. ¿Y qué tengo aquí? Una papelera. Y de hecho no solo tengo una vez el fichero 1, sino cada vez que lo he borrado, tengo las diferentes versiones del fichero, aunque sean el mismo fichero, pero tengo las 3 eliminaciones, con lo cual desde aquí puedo restaurarlo. Y vuelve a estar en mi unidad, es decir, vuelve a estar en mi archivo, en mi carpeta sincronizada, y en el ordenador 2 en mi carpeta Google Drive, que es la que he dicho que utilicé para sincronizar. ¿Vale? Tener claro que hay varias formas de recuperarlo. Como veis, es curioso, pero es más fácil recuperarlo si lo he borrado que si lo he modificado. Si yo lo he modificado, no puedo recuperar una versión anterior, es decir, salvo que active la gestión de versiones. Pero esto tengo que ir subiendo los archivos de uno en uno. Y Google Drive guarda automáticamente versiones del mismo archivo durante 30 días. Esto es interesante para evitar, en caso de modificación de un archivo, poder recuperar versiones previas, pero eso sí, recordar máximo 30 días. Vamos a ver el interface web de Google Drive, que tiene otras funciones muy interesantes. De momento, ya veis que tengo mi unidad, que es la unidad sincronizada, que es común a todos. Tengo ordenadores, que tengo los backups de cada uno de los ordenadores. En mi PC1, que es el segundo ordenador, porque es el nombre del PC. Utiliza el nombre Windows del PC. Pues hay carpetas, las que están definidas, para copia de seguridad. Compartido conmigo, aquí podría ver contenidos, archivos o carpetas que otros usuarios de Google Drive hayan compartido conmigo. Entonces, podría verlas aquí, con los permisos que me hayan dado, solo de lectura o de modificación. Actividad reciente. Google Fotos, en este caso no hay imágenes, con lo cual está vacío. Contenido destacado, que podemos indicar contenido, archivos que consideremos interesantes, por ejemplo, a fichero 1
selecciono destacar, pues lo tendré en contenido destacado. Una forma fácil, si tengo mucho, de llegar a la información principal. La papelera que hemos visto dónde está y cómo usarla. Copias de seguridad. Hasta ahora, en este momento, no hay ninguna copia de seguridad realizada. Y podemos adquirir más almacenamiento. Bueno, esto es para comprar más almacenamiento a Google. Ahora estamos usando 20 megas de 15 gigas disponibles. Esto ya pues dependerá de las necesidades que tenga cada uno, siempre y cuando estéis por este producto y no por otro. ¿Qué más actividades puedo hacer sobre un archivo? Pulsando botón derecho, tengo vista previa, es decir, puedo ver el contenido del archivo, puedo imprimirlo, puedo descargarlo, puedo abrirlo con otro programa de visualización o edición, por defecto utilizar documentos de Google, puedo compartirlo. Antes no ha funcionado bien el try con la aplicación local, pero lo podemos hacer desde aquí. Entonces aquí puedo introducir nombres, si los tengo en la agenda de mi Gmail o de las direcciones de correo electrónico de las personas con las que quiero compartir este documento, y les llegará un correo electrónico con el enlace del documento. Si quiero enviárselo yo de forma personalizada, pues le digo obtener enlace para compartir, copiar enlace. Entonces este enlace lleva directamente a nuestro fichero compartido, si fuera una carpeta, pues a nuestra carpeta compartida. Le enviamos un email, un mensaje de alguna forma a la persona con la que queramos compartir y podrá acceder a él. Con este enlace solo podrán verlo. Si queremos que puedan editar o puedan comentarlo, pues por ejemplo que pueda editarlo, pues el enlace es diferente. Bueno, los cambios son sutiles, pero son diferentes. Copiamos el enlace y se lo enviaríamos para que pudiera modificar. Y en avanzado, bueno, pues aquí podríamos tener una lista de usuarios a los que hemos invitado a tener acceso a la información y qué tipo de permisos tendrían, etcétera. Más opciones. Moverá, si tuviéramos carpetas, pues nos permitiría moverlo a otras unidades, a otras carpetas. Quitar estrella, bueno, pues lo teníamos destacado, pues le quitamos la estrella de destacado. Renombramos el archivo. Evidentemente, lo renombramos aquí. En cuanto sincronice, vamos a ver si ha habido más suerte con el otro ordenador. Aquí lo tenemos ya, fichero 2. Y aquí también, ha tardado un pelín más. Fichero 2, o sea, se renombra para todos los ordenadores sincronizados. Ver detalles, pues, información del archivo. Por ejemplo, vemos el historial de acciones que hemos hecho con él. Se ha subido el elemento, se ha movido, se ha restaurado de la papelera, se ha compartido, hemos modificado los permisos para compartirlo, hemos cambiado su nombre, vemos la actividad. Y en detalles, pues qué tipo de archivo es, tamaño usado, quién es el propietario, cuándo se creó, cuándo se ha abierto la última vez, cuándo se ha modificado. Vamos a añadirle una descripción que luego nos facilite en la búsqueda de documentos buscarlo, porque ahora solo tenemos un archivo, evidentemente, pero si aquí tenemos decenas, cientos de archivos, pues nos facilita la búsqueda en Drive localizar nuestros propios archivos, basado en nombre, en contenido, si es accesible o en los comentarios que les pongamos. Más información que tenemos aquí es la gestión de versiones que hemos visto. Nos permite subir nuevas versiones del archivo y las almacena. Cuidado que esto hay que hacerlo manualmente, ¿eh? Hacer una copia del archivo, es decir, duplicarlo y eliminarlo. O sea, descargarlo, perdón, que lo descargaríamos, ya lo tenemos, no lo quiero descargar, y eliminarlo. Copia de fichero 2, copia de fichero 2, que tengo en mi carpeta sincronizada.
exactamente lo mismo. Vamos a ver que se sincronice este. Se ha actualizado hace 2 minutos. Podemos forzar la sincronización, si no recuerdo mal. Ahora, mira, lo hace cada X tiempo. Básicamente no tienes control sobre cuándo hace la sincronización. Ahora vamos a ver qué pasa si uno de los dos ordenadores es un portátil. Vamos a suponer que el ordenador 2 es un portátil y en un momento dado no tenemos conexión de red. Voy a desconectarle de la red. Ya está desconectado. Nosotros vamos a nueva documento de texto. Vamos a crear un fichero 3. Bueno, el nombre ha quedado así un poco, pero para el ejemplo nos vale igual. Y aquí vemos que ha cambiado el icono, tiene en vez de tener un check verde, que significa que está sincronizado, tiene un check azul, que significa que está pendiente de sincronizar. Si vamos al ordenador 1 y elimino este archivo, copia de fichero 2, este, como está conectado a internet, se va a sincronizar, va a borrar en el repositorio en la nube el copia de fichero 2, pero no tenemos fichero 3, y este, que está desconectado de la red, no se ha enterado de que ya no está este fichero y este no lo puede sincronizar. ¿Qué pasa cuando este ordenador vuelve a conectarse a internet? Vamos a conectarlo de nuevo a internet. Entonces se vuelve a activar la red. Ya está sincronizando y ahí tenemos que copia de fichero 2 ya se ha eliminado. Y aquí vemos el historial de lo que está ocurriendo y está subiendo, es decir, subiendo a la nube, fichero 3. ¿Qué tengo en el otro ordenador? Fichero 3. Automáticamente se ha sincronizado. Muy bien. Pues con esto hemos visto el uso de estas herramientas para sincronizar archivos y hacer copia de seguridad. Hemos utilizado como ejemplo el producto de Google, pero vuelvo a insistir que hay otras alternativas que está en vuestra elección usar una o usar otra. Y todo esto lo vamos a implementar con las tareas de Cobian, con el backup local de Cobian junto con la nube. Entonces vamos a ir ya al ordenador 1. Tengo Cobian Backup, que es una herramienta de copia de seguridad gratuita que nos permite hacer copias de seguridad de archivos planificadas, como hemos visto anteriormente en la parte teórica. Voy a crear rápidamente una tarea. Voy a llamar Backup. Diferencial, ficheros, voy a agregar que haga copia de seguridad ¿por qué no?, de la carpeta sincronizada. A ver, vuelvo atrás, aquí sincronizada, abrir, sí, abrir. Ahí, perdón, que he seleccionado archivos, carpeta. Aquí está, sincronizada. Y destino, vamos a suponer que tenemos un disco duro externo, pero como no lo tenemos físicamente conectado, pues creo una carpeta como si fuese disco duro, disco externo. Y vamos a cambiar, espérate, vamos a cambiar la carpeta fuente que nos ha sincronizado, vamos a utilizar otra por otro motivo, y ahora lo veréis. En el escritorio voy a crear nueva carpeta, trabajo, aquí voy a crear un par de archivos vacíos, pues, no sé, un bitmap.
un documento de texto, suficiente para hacer la prueba. Elijo la carpeta trabajo como origen para hacer la copia de seguridad. Destino disco externo y en sincronizada nueva carpeta, vamos a llamar backup. Y la buscamos aquí. Sincronizada backup. Es decir, va a hacer copia de seguridad en dos destinos diferentes. Vamos a hacerla semanal, lunes, martes, miércoles y jueves, pues a las 23:59. La dinámica es que queremos que guarde una completa, 4 diferenciales y haga uno completo los lunes. Quiero que lo comprima en un zip, sin dividir. No quiero poner filtros, no quiero definir eventos, ni nada en avanzado. Ya hemos creado la tarea. Y la vamos a ejecutar. Va a hacer la copia de seguridad, la carpeta trabajo. Vamos a ver que se haga la copia de seguridad. No es activado para que fuera más rápido, no me he dado cuenta, el volume shadow copy hace que sea más rápida la copia, pero sí es recomendable cuando lo tengáis en vuestros entornos utilizarlo. Permite hacer copia de archivos que estén abiertos en ese momento y no afecta, no para la copia de seguridad. O no evita que se haga copia de seguridad de ese archivo que está abierto y bloqueado. Voy a cancelarlo, que va a acabar, vamos a acabar antes y desmarco que use volume shadow copy. La vuelvo a ejecutar. Como veis es mucho más rápido. Y aquí tengo en mi disco duro externo la copia de seguridad de la carpeta de trabajo, o fecha hora, tipo completo, porque era la primera. ¿Y qué tenemos en Google Drive Backup? Otra copia. Es decir, me voy a otro ordenador, tengo una copia del backup completo. Y aquí, ¿qué podría hacer? Tener otro dispositivo, otra aplicación, como podría ser Cobian o una tarea, en el cual este ordenador, que está en otra sede, en otra oficina, me permitiera hacer una copia de este archivo a un disco duro externo. De forma que tengo un contexto de copia de seguridad utilizando la sincronización en la nube, en el cual puedo tener, o me puedo permitir tener de una forma muy económica y muy fácil, una copia de seguridad planificada, perfectamente planificada con Cobian, y almacenamiento local en sitios diferentes, es decir, que si a mí me roban en la oficina y se llevan el disco duro donde tengo las copias de seguridad, tengo otra copia remota, aparte de en la nube, de la cual puedo disponer. Eso es lo que se llama un contexto de recuperación de desastres. Entonces es mucho más eficaz que tener solo copia local. Nos permite la nube hacer, usando esa sincronización, transportar las copias de seguridad de un sitio a otro, de forma, pues como veis, automática. Entonces, ¿qué es lo único que he tenido que hacer en mi backup de Cobian? ¿Qué era lo que trataba este punto? Pues muy sencillo. Incluir en el destino, como destino adicional, la carpeta o una subcarpeta creada dentro de la carpeta que se sincroniza automáticamente con Google Drive. De forma que la sincronización sea una labor que ejecute el propio Google Drive. No me tengo que preocupar de hacerla yo. Muy bien, pues visto esto, hemos visto la parte práctica, después de ver todo el repaso teórico. Os muestro una serie de referencias y enlaces. El primero, aunque no es un producto para hacer backup en la nube, pero habéis visto cómo lo he implementado con el backup en la nube,
que es Cobian Backup. Aquí tenéis el enlace. No uséis otras fuentes de descarga, por favor. Utilizar siempre las del desarrollador. Tenéis el enlace de Google Drive, de OneDrive, que es un producto de Microsoft, Dropbox, Mega. Son diferentes alternativas que en un principio crear la cuenta es gratuita y cada uno tiene, bueno, una cantidad de espacio limitado gratuito, pero con la posibilidad de tener, de ampliarlo con diferentes planes en función de vuestras necesidades. La funcionalidad quizás a día de hoy la más compleja, la más completa, porque la ha modificado recientemente, es la del producto de Google. Pero en cualquier caso, para la tarea de sincronizar, cualquiera de ellas funciona y funciona bien. Y el uso y el manejo es prácticamente el mismo. Como resumen del webinar, pues recuerda, importante, ten en cuenta el periodo de retención en función del tiempo que debas guardar la información, sea por motivos logísticos, legales, contractuales o porque lo decides así. Recuerda cómo planificar correctamente una copia de seguridad, con los diferentes tipos de copia de seguridad, o sea, usándolos en combinación con el periodo de retención para crear un plan de seguridad, de copia de seguridad, que nos permita disponer de la información en caso de pérdida de forma histórica. Recuerda, muy importante, ten clara la diferencia entre copia de seguridad y sincronización. La sincronización nos ayuda a hacer copias de seguridad en remoto, pero son conceptos diferentes. La sincronización, como hemos visto, no nos garantiza la recuperación de datos modificados o eliminados, aunque hay herramientas que nos permiten acceder a ello, pero no debemos de dejar toda la seguridad de nuestra información en la sincronización. Es una herramienta muy útil y muy cómoda, pero usada debidamente. Y como he dicho hace un momento también, vuelvo a recordaros, descargar las herramientas que sea que descarguéis, sea Cobian, sea Google Drive, sea los clientes de OneDrive o de Dropbox, de Mega, solo, única y exclusivamente de las web de los desarrolladores, de cada uno de ellos. No os dejéis engañar por resultados de búsqueda en el cual aparecen descargas en otras web de descargas alternativas. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra participación. Cualquier duda la atenderemos por mail. Cualquier duda que hayáis planteado en el panel se contestará. Recordar que vais a recibir una encuesta de satisfacción. Por favor, responderla, contestarla. Nos ayudaréis a mejorar los seminarios que se realicen en adelante. Y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias por vuestra asistencia.